Bienvenidos una vez más, estamos en El futuro de la educación en Colombia, esta nueva temporada de video paneles, video podcast, en los cuales vamos a estar conversando acerca de diferentes temas que de este sector y tan importante para el desarrollo de nuestro país, que es la educación. Vamos a hablar del presente de la educación, pero también del futuro de la educación, con los grandes protagonistas de la educación en Colombia, que algunas veces no necesariamente vienen del sector de la educación, pero vienen de otros sectores que definitivamente impactan el desarrollo de estudiantes, de maestros, de instituciones educativas y de estos procesos que llevamos a cabo los seres humanos en una trayectoria durante toda la vida, desde que somos muy pequeños hasta que ya estamos adultos e incluso después de terminar nuestra vida laboral. Vamos a comenzar esta nueva temporada de Video Podcast 2024 con temas de tecnología. En el 2023 ya habíamos empezado a tratar estos temas con pocos podcasts, ahorita vamos a empezar con un grueso de tecnología y hoy tengo unos invitados súper especiales para hablar de la inteligencia artificial y su adaptación en la educación. Inteligencia artificial, creo que no es necesario explicarla, inteligencia artificial que fue una de esas tecnologías que llegó, mejor dicho, para meterse en todos los campos, en el día a día de la vida de todos nosotros, en la educación ha tenido un impacto bastante importante y representa unos grandes retos, muchas veces quizás demasiado satanizados, porque lo cierto es que es una gran oportunidad, que si la encaminamos bien, la acompañamos, sin duda trae grandes beneficios para el sistema educativo colombiano, para las instituciones, para los procesos educativos de los chicos y de los jóvenes. Por eso estamos acá con 3 personas con las que vamos a hablar, 3 personas que tienen trayectorias muy interesantes en temas de tecnología, trayectorias muy interesantes en temas de educación y que vienen desde hace mucho tiempo entendiendo que la tecnología debemos aprovecharla para el desarrollo de los diferentes sectores. Entonces aquí estamos en inteligencia artificial y su adaptación en la educación. Quiero agradecer a nuestros invitados y pasar a presentarlos. Está con nosotros Claudia Aparicio, quien es la cofundadora y CEO de Mente X. Claudia tiene una amplia trayectoria en diferentes empresas de tecnología y va aquí a aportarnos y vamos a estar conversando sobre este tema tan importante. También está con nosotros Alejandro Delgado, quien es el manager de Ágata Agencia Analítica, esta agencia del Estado que une a diferentes entidades del Estado para trabajar y aprovechar toda esa data que se genera todo el tiempo. Yo hace un momento le decía a nuestro invitado que más que por Ágata está también aquí por todo el gran conocimiento que tiene en inteligencia artificial y en tecnología, y nos acompaña también de manera virtual Juli Mejía, quien es responsable de innovación educativa y cultural en Confama, la Caja de Compensación de Antioquia, que viene desarrollando una estrategia muy interesante y que ha tomado un liderazgo clave en todos los sistemas educativos de media, posmedia en Colombia. No solamente en Antioquia, sino que un liderazgo muy importante y un lugar al que tenemos muchas cosas que mirar por todos los procesos de innovación. Vamos a empezar entonces a hablar de manera general, si les parece, y quisiera escucharlos a ustedes 3 de manera corta, cada uno va a hacer como un primer acercamiento a este tema del que nos convoca hoy, que es la inteligencia artificial y su adaptación a la educación, y quisiera que cada uno haga como una primera entrada a cómo ha logrado volcar la inteligencia artificial a procesos educativos desde su quehacer, y si no es desde hoy, cómo cree que debería ser esa llegada a la inteligencia artificial o cómo se está viendo hoy en Colombia. Claudia, por favor. Bueno, pues ese es un tema muy grueso y yo me lo tomo con mucho cuidado porque ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, y Juli y Alejo me corregirán si no tienen la misma sensación, pareciera que fuera algo superficial, ¿no? O sea, oye uno mucha gente hablando de prompt engineering, es decir, qué es lo que uno hace para interactuar con todos estos asistentes de inteligencia artificial y poder ser más productivo. Pero cuando uno mira esto en términos de lo que significa en la educación, pues se vienen muchas preguntas a la cabeza, porque al final
estamos hablando de un entorno muy amplio. Entonces yo estoy metida en el mundo de la educación para la vida, podríamos decir, trabajo con ejecutivos, trabajo con gente que ya tiene una serie de competencias fundacionales listas, pero cuando uno ve el mundo de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la primera infancia o en la educación básica, pues estamos en una generación que no necesariamente ha desarrollado esas competencias. Y estamos frente a una herramienta muy poderosa, o sea, en el pasado hemos estado hablando de las TIC, de STEM, o sea, dependiendo como el nivel de evolución de cada uno, pero la realidad es que esas se veían como herramientas sueltas, ¿cierto? Cosas que uno puede usar en el aula para, en el aula para amplificar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Pero en la práctica lo que pasa con inteligencia artificial, para meterle un poquito más de complejidad, es que esta es una inteligencia de propósito general, por eso el GPT coincide con esas siglas, y eso significa que realmente la estructura del pensamiento está cambiando de manera profunda. Entonces, si uno dijera, ¿qué quiero hacer? Antes uno decía aprender a programar, pero hoy en día uno se supone que frente a algo tan poderoso, de lo que estamos hablando es de realmente transformar de manera significativa los procesos de aprendizaje y amplificar las capacidades de las personas. Estamos hablando como del mundo un poquito ciencia ficción, pero es la realidad de los cyborgs, en donde uno dice, tengo un montón de capacidades que me llevan a otro nivel de conocimiento, de comprensión, y redefinen el mismo rol que tengo hasta de ser humano. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, yo ya no quisiera hablar que la gente tiene que hablar de aprender a programar, ni de que la gente está desarrollando unas capacidades técnicas específicas, sino que realmente estamos en un proceso de amplificación de capacidades y en un proceso además de personalización del aprendizaje. Entonces hoy en día lo que me hace soñar y lo que me entusiasma es imaginarme que ya no vamos a hablar de una educación y un sistema, sino de muchas educaciones y muchos sistemas en donde la inteligencia artificial viene a ser esa herramienta transversal que está transformando de manera significativa y amplificando lo que nosotros somos y lo que vamos a lograr. Y eso es en lo que estamos trabajando en Mente X. O sea, nosotros veníamos de un modelo que buscaba democratizar el acceso al entendimiento de esta revolución que estamos viviendo. Nosotros nacimos de Singularity University, uno podría decir que fuimos como una spin-off, unos latinoamericanos que querían que el conocimiento de esta organización que es tan influyente permeara muchas más capas de la sociedad, no solo a las personas, digamos, tomadores de decisiones, y habíamos migrado a decir, esto es una plataforma educativa, esa era la manera de democratizar, que fue lo que empezó a pasar en la pandemia, usemos todos los canales, habilitemos estos nuevos escenarios, y ahora estamos entendiendo que en la abundancia de los datos podemos ser data-driven, y data-driven en términos de generar trayectorias personalizadas que acorten o el acceso de las personas al empleo, que es un gran tema en América Latina. Las empresas dicen, o una de cada 4 empresas dice que no encuentra el talento que se necesita. Sí. Y entonces queremos disminuir esa brecha, y Juli dirá mucho desde el lado de Confama, con todo el reto que hay de empleabilidad que hay ahí. Y por el otro lado, pues también acelerar esos procesos de upskilling y de reskilling de los que se habla mucho, que es como en un momento de transición yo voy a dejar de hacer un rol y voy a empezar a hacer otro rol, y voy a plantearme qué hacen las máquinas y qué hacemos los humanos y cómo nos complementamos. Entonces por ahí va ya no me quiero extender más, pero por ahí va la cuerda. Como intro, muy bien. Como mencionaste varias veces a Juli, quisiera darle la palabra para que nos cuente también cómo han logrado volcar ustedes la inteligencia artificial a toda la estrategia educativa en Confama, Juli. A Claudia, Alejandro, a ti, Juliana. Antes de yo empezarles a hablar de un cómo, siempre me gustaría como plantear un por qué. Y creo que antes de entrar a esos qué y esos cómo, hay que establecer esa pregunta problematizadora que hace que uno llegue a ese lugar en el que pone, digamos que en este punto, la inteligencia artificial y el aprendizaje a coexistir. Y es que viendo como todo el cambio técnico, todos los cambios paradigmáticos, la tecnología y el aprendizaje, y lo que a algunos o algunas no les gusta llamar tendencias, pero que uno puede decir que son tendencias, pues se da cuenta que existe una aceleración
un cambio técnico, digamos, exponencial. Y esto ya se viene dando no solo por la automatización, por el Internet, por la realidad virtual aumentada, sino porque también empieza a haber una inmersión de tecnologías en el aula, nuevos modelos de aprendizaje, entre otros. Entonces, surge entonces la pregunta de cómo podemos nosotros tal vez acelerar el uso y la apropiación de la inteligencia artificial, potenciando los beneficios y mitigando los riesgos, porque entonces frente a eso también se hace uno algunas preguntas, y es sobre los sesgos, sobre la privacidad de los datos, sobre la dependencia, sobre incluso las brechas que existen, también esa relación que hay entre digamos, alfabetización digital, entre otros. Entonces, una vez como resuelta esa pregunta o puesta la pregunta allí, empieza a plantearse qué se está haciendo a nivel de inteligencia artificial a nivel mundo y cómo se pueden utilizar algunas prácticas para poderlas traer, porque hay algo que para nosotros es claro, y es que en educación puede que uno intente innovar, pero finalmente la innovación es incremental conforme hay y existen como otros procesos a nivel mundo. Entonces vemos que hay ya procesos con estudiantes, procesos con maestros, ejercicios que van dotando, digamos, de vitalidad esto. Nosotros tenemos diversas capacidades educativas. Ustedes bien lo mencionaban, nosotros estamos desde los preescolares hasta el CESDE, que es nuestra capacidad de educación terciaria, y en cada uno de esos escenarios, digamos que hay una apuesta distinta conforme a esto, pero digo distinta es frente a los momentos de vida, porque también hay que intencionar que los primeros momentos, la primera infancia, todavía nos genera una pregunta de si es el momento de la exposición a pantallas y otros, y más bien nos volcamos hacia las profesoras, los profesores que están allí y que tal vez puedan trabajar con los estudiantes otros ejercicios. Entonces, en Cosmo viene una pregunta importante, y es cómo puede haber un canal mentor, una integración de soluciones para la comunidad educativa, para los mentores, para las familias. Ahora se viene pensando algo llamado un poco Digital Cosmo. En el CESDE se empieza a pensar cómo podemos entonces plantear la formación en inteligencia artificial. CESDE tiene un asunto importante, y es la relación que tiene con las empresas. Entonces, poner la pregunta de qué necesita una empresa a nivel de reto empresarial, y cómo un estudiante tal vez con inteligencia artificial pueda dar esa solución y fortalecer ciertas habilidades técnicas. A nivel de educación para toda la vida es poner también como las cuestiones, las formaciones, la pregunta para hacer ese acompañamiento. Tal vez en la educación para toda la vida nuestra se va al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, todas las personas que siguen formándose en ese ciclo y transformándose. Y ya a nivel más profundo de nuestras incidencias de la escuela, entonces venimos a hacernos una pregunta muy grande por los y las maestras, y es cómo potencializamos herramientas no solamente para la construcción de material pedagógico de los y las docentes, sino además todo lo que incide en cómo la inteligencia artificial puede proveer también la posibilidad de generar mayor, tal vez, eficiencia administrativa para poder concentrarnos en lo esencial que es el aprendizaje. Y una pregunta que nos surge es si la inteligencia artificial puede fomentar procesos de aprendizaje. Dado el caso, podría fomentar la comprensión lectora, podría fomentar capacidades lógico-matemáticas, podría fomentar el pensamiento lógico, creativo, entre otros. Entonces Va a entrar en allí eso. sí, y entonces allí estamos experimentando, estamos Sí. generando una serie de experimentación que nos lleva a tantear, y casi que esto para nosotros es un tratamiento, y es un tratamiento de datos, de analizar, tener líneas bases, tener grupos control para mirar qué está sucediendo. Entonces diría, estamos en un escenario, estamos en una pregunta, cuestionándonos y poniendo, digamos, unas experimentaciones puntuales de acuerdo a unas necesidades conforme ciertos momentos de vida y capacidades educativas que tenemos hoy. Bueno, te interrumpí intencionalmente porque ahorita te quiero hacer una pregunta de todos los retos. Eh, tu intervención, Bueno, Alejandro. yo creo que en efecto es un periodo de transición, un periodo de cambio extremo y acelerado, como dijo Juli, y en momentos de personalización, hiperpersonalización. Y lo que dijiste, la palabra clave también que dijiste tú, Clau, democratización. Entonces hay tres conceptos muy grandes: cambio extremo o muy acelerado,
democratización e hiperpersonalización. Que eso se beneficia a uno en todos los aspectos, como decían, tanto el profesor como el estudiante, como el empleado, como en las personas que están en recursos humanos en las empresas, están diciendo, oh, esto me puede ayudar bastante a acelerar mis procesos de gestión del conocimiento, de talento dentro de las organizaciones. Y es un mensaje, y es que esto lo que hace es expandir las capacidades, las tareas complejas que antes se demoraba uno mucho tiempo enseñando o aprendiendo, ahora lo puede hacer uno mucho más aceleradamente. Entonces, una gran promesa de valor, porque pues no solo es más acelerado, más personalizado, sino también es que literalmente uno podría llegar a alcanzar unos superagentes de inteligencia artificial para cada persona. Claro. Entonces, es como una promesa de valor muy, ni tan lejos, no crean que es tan lejos. Y segundo, esto no es una tendencia que se va a ir. Es un mensaje para todos los que están viéndonos, y es que esto no es una tendencia como un NFT hace 3 años, o un metaverso que todo el mundo hablaba, especialmente Mark Zuckerberg hablaba hace 3 años, metaverso, metaverso, metaverso. Esto es un cambio que de verdad viene para quedarse. Tiene unos problemas de modelos de negocio y de infraestructura detrás, que pues puede llegar a desacelerar un poquito el boom que estamos viviendo ahorita. Pero si se logra unos modelos de negocio claros, tanto en el sector educativo como en cualquier sector de la economía, lograremos un cambio de verdad de fondo para todos. Y ese todos, entonces vamos a mirar quiénes son todos. En el caso de la educación, el profesor. El profesor va a tener un gran reto, porque ya el estudiante va a tener acceso full a un conocimiento mucho más acelerado, cuando antes era el profesor que hacía la tarea. Claro. Ahora es el mentor de inteligencia artificial el que va a hacer la tarea, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacer esto. Hay unos tips, por ejemplo, Khan, el de Khan Academy, decía hace poco en un podcast, precisamente decía, pues, por ahora hay que enseñar uno como papá en la clase, en la casa, haciendo la tarea, decirle, si usted va a usar ChatGPT o Gemini o Claude 3, cualquiera de esas herramientas de inteligencia artificial generativa, lo que podemos hacer es nunca preguntarle la respuesta, sino pedirle en el rol de profesor de un niño de X años, en este caso concreto, cómo es el proceso para llegar a la respuesta. Entonces, es también enseñarle a los profesores, pero también a los papás, cómo usar esta tecnología en beneficio de la educación. Eso va mucho más allá, porque pues talento implica un proceso de cambio. Y el profesor que no sabe esto va a estar un poco más rezagado, se va a dar contra la pared muy rápidamente, porque pues las adopciones de tecnología en niños es muy avanzada. Entonces va a ser muy rápido ese cambio. Entonces vamos a ver qué tan rápido va a alcanzar el profesor al estudiante. Parte de lo que hablábamos, por ejemplo, de la discusión de si va a haber un smartphone en la clase o en el colegio, eso es una discusión que le pega a esto que estamos hablando. Sí, y claro que como son temas tan amplios, amerita un panel solo entero, para eso, así como inteligencia artificial. Totalmente. Merece, si quieres, termina o ya. Sí, no, lo único que quería rematar es, de verdad, inteligencia artificial no solo es generativa. Y es un mensaje para todos, para que todos sepan que hay un sinfín de posibilidades de inteligencia artificial, que puede no ser inteligencia artificial generativa como lo conocemos. Entonces, sí, está bueno y me sirve como para seguir con la conversación. Que claro, cuando uno habla y como en esta conversación nos escuchan muchos públicos que no necesariamente saben qué es inteligencia artificial, cuando uno se refiere a inteligencia artificial, siempre piensa que en inteligencia artificial generativa, es decir, ChatGPT y todas las herramientas que se les parece, que es una herramienta a la que le preguntas sobre un tema, le planteas un tema y te saca un listado y es un universo infinito de información y de conocimiento que en realidad cada vez es más preciso. Al inicio del ChatGPT también decía cosas y a veces redactaba mal. En realidad es muy impresionante. Para el caso concreto del último que hubo recientemente, Sonnet, de Claude 3, sí, hicieron unos estudios, pues siempre hacen unos análisis de calificación por tarea. En la tarea matemática de colegios ya llegó al 96%. Imagínate.
En realidad es muy impresionante. Yo me acuerdo cuando estaba empezando como la penetración del ChatGPT, que estoy de acuerdo contigo que esto es una tecnología que se va a quedar. Esto no va a ser lo mismo que ha pasado con otras tecnologías. Cuando empezó, obviamente, primero salían los escándalos y voy diciendo esto, Juli, por una pregunta que quiero continuar contigo. Salía pues todo el tema, que entonces cómo van a hacer ahora los profesores, porque ahora ChatGPT, los chicos están haciendo los ensayos en sus casas, todo con ChatGPT, que le cogían en algunas universidades incluso trabajos finales, todos hechos por ChatGPT, el profesor se daba cuenta. Y claro, entonces después se fue entendiendo que eso tiene que ser una herramienta, digamos, al servicio de, ¿sí? Hablando puntualmente de inteligencia artificial generativa, aunque sabemos, y estoy contigo de acuerdo, Alejandro, y es muy importante que aquí quede claro que no es inteligencia artificial, no es solo inteligencia artificial generativa, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y después fuimos entendiendo que la idea es aprender a utilizar esa información, así como cuando apareció Google, y eso también era un universo de conocimiento del que mucha gente también hacía copiar y pegar, ¿no? Total. O Wikipedia, también mucha gente hacía copiar y pegar. La gente fue viendo, esto es como si estuviera leyendo un libro, saco unos apartes y construyo mis propios argumentos a partir de esa información. Y entonces aparece un lenguaje que parece propio de ChatGPT y cartas de amor y demás. Pero bueno, entonces, Juli, para continuar con la conversación, quisiera preguntarte cuál ha sido el mayor reto para ustedes con el tema de inteligencia artificial en la educación. Y por eso ahorita que te interrumpí, porque estabas empezando a mencionar algunos de los retos, entonces me gustaría que retomaras, porque ahí no los ampliaste, me gustaría que los ampliaras un poquito más, porque hay retos en los estudiantes, hay retos que tienen que ver de cara a los maestros, hay retos que tienen que ver ya en la formulación de ustedes en la estrategia, con los públicos y demás. Pues mira, yo creo que hay un asunto de reto ecosistémico y es un reto que venía anunciando y tiene que ver con varios asuntos que ya conocemos como la privacidad de los datos, el plagio, que ya lo planteaste, la dependencia excesiva, la desigualdad en los accesos, desinformación, entre otras cosas. Eso es un poco como más retos ecosistémicos. Pero yo creo que principalmente, y lo planteaste, y es como un catastrofismo asociado al uso de la inteligencia artificial, puesto que, y en este caso generativa, como están ustedes planteando, puesto que a partir de estas construcciones del lenguaje, pues empezaban a introducir nuevas prácticas de plagio u otros asuntos dentro de las aulas, y más aún cuando también se podía estar hablando de perder la creatividad y otros temas. Entonces, yo creo que lo primero es em, trabajar sobre sí mismo, sobre las propias concepciones de la educación, sobre los sesgos propios. Creo que los equipos de trabajo, los educadores y demás, es quien más resistencia y quien más temor tienen frente al asunto. Hace poco estuve en un taller con una moderadora del Tecnológico de Monterrey acá en el Deep Learning, que fue un evento que hicimos en Medellín de toda Latinoamérica de aprendizaje profundo, y era un enfoque de futurología, una futuróloga, y decía, la afirmación era: la inteligencia artificial va a reemplazar a los maestros. Entonces, ¿quiénes se ubican en una posibilidad? ¿Quiénes se ubican en un tal vez sí? ¿Quiénes se ubican en jamás de los jamases de los jamases? Entonces, había de todo tipo de pensamientos. Entre eso, entonces en la conversación se dice: la inteligencia artificial llegó, como tú dices, y llega para quedarse. ¿Qué vamos a hacer para poderla integrar y poder hacer que sí sea de uso? Porque pueden pasar varias cosas. Uno, y lo planteaste, puede volverse más paisaje que nada, Wikipedia, Google y demás, y poder ser solamente una fuente más de consulta. O dos, puede ser una gran herramienta potencial para los procesos de aprendizaje. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Ayer tuvimos una conferencia con Mariano Sigman, un invitado que tuvimos a propósito de los 70 años de Confama, y lo que nos planteaba era, em, si la inteligencia artificial está ahí a disposición, no se trata solamente de dar una intención y decir: constrúyeme una imagen que tenga X cosa, sino cómo yo empiezo a trabajar de manera colaborativa, llegando como a un lugar y pudiendo trabajar, cacharrear como se plantea, para llegar como a una construcción, y una construcción tal vez más profunda. Entonces, ¿y por qué voy a ir a esto? Porque no es que los estudiantes plagien, y entonces
si eso va a pasar, ¿será que poner un ensayo realmente es una tarea que se debería plantear? ¿O es más cómo se usan las herramientas para trabajar el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje profundo, entre otras, y poder llegar como a unos ejercicios distintos? Lo pongo de la siguiente manera. Una de las experimentaciones que tenemos, le hemos llamado IA Jam Sessions, son como unas sesiones de improvisación de productos sonoros. Y esta construcción de productos sonoros, lo que comenzó siendo para nosotros fue un ejercicio con estudiantes y algunos maestros que se quisieron vincular al proceso, y posteriormente, de manera emergente, se convirtió en un proceso para maestros para construir material pedagógico. Y lo han visto como una gran oportunidad de, a partir de sonoros y a partir de procesos en los que se puede poner un problema, generar un reto y establecer otros aspectos, incluso en el marco STEM más H y otros, que puede generar unos resultados muy potentes. Entonces, tenemos que empezar a pensar de una manera distinta. No es tal vez que las inteligencias artificiales nos vayan a generar obsolescencia, es tal vez que la relación que tenemos con el mundo del aprendizaje tiene que ser otro a propósito de. Y en esto planteo un poco como ese horizonte y ese camino de pensar el rol de los educadores de una manera distinta, el rol de ser más moderadores, de ser más mentores, de acompañar incluso otras habilidades que son habilidades más socioemocionales y que se necesitan más para un mundo que se necesita regenerar, al que hay que ponerle atención en otros aspectos y que necesita incluso el resurgimiento del humanismo en algún punto, y posibilitar que las inteligencias artificiales apoyen y complementen procesos en los que estamos. Entonces, ¿será que entonces le tenemos que hacer preguntas para que el ChatGPT nos haga construcciones? ¿O será que lo que tenemos que hacer es una conversación incluso para poder llegar como a unas construcciones y finalmente poder como generar unas intercepciones? Finalmente es pensar también, ¿será que puede ayudarnos a tener procesos para la aceleración del aprendizaje? ¿Será que puede ayudarnos a mejorar la labor docente? Yo les cuento que más o menos en un estudio que se ha hecho, y que incluyo al mismo Cosmo, 40% del tiempo de los maestros se va en labores administrativas. ¿Hasta qué punto no podría ser también una revolución para la educación, que también Claro. se ha sumergido un poco como también en los procedimientos administrativos del mundo moderno, y los docentes poder sacar a los estudiantes a la calle, hablar de las aulas abiertas, volver a la esencia también de otras construcciones, mientras que tal vez estas tecnologías apoyan otros procesos, porque sin más también las labores docentes del mundo del trabajo y todo se va a ver transformado. Mm. Entonces, un poco como eso. Sí, muy bueno que tocas el tema de los docentes, pues con tanto interés, porque pensaría uno que en el caso de los estudiantes, sobre todo los estudiantes más pequeños, pues sobre todo educación en colegios y por qué no también en universidades, esta es una tecnología, pues la inteligencia artificial llega y puede tener como un tema de apropiación más rápido y más natural. Yo no creo que haya mucha resistencia en los estudiantes, menos en los niños, porque ni siquiera entienden que es algo a lo que haya que resistir. Pero quisiera preguntarte a ti, Claudia, ¿cómo ven ustedes ese proceso de adaptación de los maestros? Sobre todo en el caso de ustedes que tienen un público distinto, a quizás al de Cosmos Schools. CESDE sí puede tener un público similar, pues como al menos en edad y en momento, digamos, de su vida profesional y personal. ¿Cómo ven ustedes como el tema de resistencia por parte de los maestros y de los diferentes públicos con respecto a la inteligencia artificial? Enorme, Sí. enorme la resistencia, porque solo formular la pregunta de puede haber una educación sin maestros ya es revolucionaria, ya hay ganas Sí. después de, mejor dicho, salir y quemar las hogueras. Y la realidad es que nosotros mismos estamos sesgados, ¿cierto? Porque cuando uno habla de inteligencia artificial y habla desde el punto de vista de que llega esta cosa que suena como una amenaza, pues entonces la contra es decir que esto es peor que nosotros, ¿cierto? Entonces la inteligencia artificial está sesgada, nos va a discriminar, no sé qué. Pero lo muy interesante es que entre más ejemplos se sacan, entre más casos de usos hay, que creo que es el lugar perfecto para empezar esto, y es, no vamos a hacer generalizaciones, no vamos a cambiar nada sin haber probado, porque esto es una tecnología que por primera vez
es como que la ciencia y el desarrollo de productos y servicios están al mismo tiempo, o sea, no hay tiempo para asimilar un desarrollo científico cuando eso ya está en la calle. Entonces, desde ese punto de vista, han descubierto y han empezado a encontrar que estas herramientas son menos sesgadas que nosotros, por ejemplo. O sea, cuando van y hacen, uno dice, pensemos en otro ejemplo, proceso de selección, ¿sí? O evaluación de un alumno, ¿cierto? Uno dice, no, es que esas herramientas están sesgadas. Y lo que ha empezado a aparecer es que las herramientas, primero, no reflejan. Y segundo, cuando las aplican y están bien tuneadas, como dicen, o sea, están bien parametrizadas, pues son menos sesgadas que nosotros los humanos. Claro. Entonces, yo creo que el escenario de pensar que pueden haber muchos procesos que se van a desarrollar de manera autónoma es razonable. Y además de todo, pensar en que estamos en un momento donde eso, menos mal que va a pasar, porque el cambio y la velocidad en la que estamos moviéndonos es muy alta. Si miramos esto hace 4 años, uno diría que la exponencialidad se está triplicando, cuadriplicando. Uno ve qué pasó con inteligencia artificial el año pasado, ¿no? Y es que los costos se vinieron 40 veces menos, ¿cierto? Sí. Entonces son unas cosas que nosotros somos lineales y las tecnologías son exponenciales y eso implica adaptación. Entonces, ¿qué quiero decir con la pregunta de la que estabas hablando? Y es que al final el reto más grande que nosotros vemos, sean maestros, sean tomadores de decisiones, sea quien sea, padres de familias, es poder entender que efectivamente hay un tema de mentalidad. Y mientras nosotros no tengamos una mentalidad de abundancia, decir esto cómo lo vamos a aprovechar, no pasan cosas. Nos ha pasado a nosotros con los alumnos. Hay compañías con las que trabajamos y decimos, pero ¿por qué será que estamos haciendo lo mismo y en esta compañía están llegando a la luna y en esta no llegan a ninguna parte? Y es porque culturalmente la organización no es ni adaptable, ni creativa, ni visionaria. Y esas se han vuelto las 3 competencias esenciales sobre las cuales nosotros pensamos que hay que trabajar. Claro. Entonces, si los maestros siguen pensando que el contenido es el rey, no hay manera de que dejen de, o sea, que no vean a la inteligencia artificial como un enemigo, porque si la inteligencia sabe más que yo, es mi enemigo, hay que apagarla, hay que desconectarla, pero si yo entiendo que yo lo que estoy desarrollando es capacidades, power skills, future ready skills, como cada uno le diga, competencias blandas, entonces yo entiendo que tengo que, no importa si estoy en Marte aprendiendo, no importa si mañana cae el COVID, no importa si pasa, tengo seres humanos que son capaces de navegar esa incertidumbre de manera efectiva. Y eso es una educación muy diferente a la que nosotros tenemos. Sí, muy bien. Voy a dar aquí un salto, Alejandro. Tú eres como un experto en tema de data. Sabemos que si algo ha hecho la tecnología, digamos, estoy hablando, remontándome casi que al 2000 y a toda la época del boom de Internet, donde siempre se decía que todo era medible, que con tecnología y con Internet todo era medible. ¿Cómo mide uno este tema de apropiación de la inteligencia artificial en la educación? ¿Sabes? Porque uno se pregunta, con todos estos avances que ha habido en todos los últimos años, si tiene sentido además medir como ese impacto que tiene la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje, en los chicos, y también en las posibilidades para los maestros. ¿Tiene sentido medirlo o no tiene sentido? Y si se puede medir y cómo se mide. Es que es como una duda porque siempre se dice, o sea, a todos nosotros nos interesa obviamente la apropiación de las TIC cuando sentimos que hay una gran oportunidad y como ustedes 3 lo han expresado, también consiste en uno entender cómo convivimos ¿cierto? Cómo convivimos y cómo aprovechamos esto para desarrollar tantas competencias que podemos desarrollar los seres humanos sin que necesariamente pues la máquina nos reemplace, como siempre se ha dicho pues de manera tan catastrófica, pero como nos interesa que la apropiación se dé, como dice el cuento, lo que no se mide no crece, que es medible, tiene sentido medirlo, ¿cómo serían esas? ¿Cómo son qué datos tenemos hoy de inteligencia artificial en términos de cómo mejoran esos procesos de aprendizaje? Muy buena pregunta, porque es un gran reto que tenemos. Uno de ellos, y es reto generalizado cuando temas de datos en general, uno es fuentes. O sea, los datos que uno tiene al principio para empezar a saber cuál es la línea base, a veces no tenemos línea base buena, porque no sabemos
que ha habido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una línea base concreta, bien y de calidad. Entonces, la calidad del dato es muy importante en todos los proyectos de analítica y esto es uno de ellos. Para medir hay que saber bien qué datos hay, en dónde están y qué tipo de datos son. Entonces, cuando uno dice qué tipos de datos son, en el tema de educación, pues bueno, tenemos una línea base, pero es de una educación pues de lo que antes estaba midiéndose, que ahora no sabemos si va a ser lo mismo que se va a medir en el futuro. Entonces, lo que tenemos que hacer es por proyecto. Tenemos que medir por proyecto, eso va a demorar un poquito, porque el impacto de la educación nueva, vamos a ver cómo pues es un reto que todavía no está claro ni definido en un documento, en una política pública todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar por proyecto, por caso de uso concreto en temas de educación. En cada uno de los colegios y universidades van a tener sus diferentes metodologías, pero lo que sí es cierto es que uno debe tener línea base, ¿sí? ¿En dónde arrancamos? Para después medir hacia dónde queremos ir, pero con el levantamiento de necesidad concreto desde el principio de qué queremos medir, pues eso va a ser el gran medidor. Los indicadores los vamos a crear en el caso concreto. Entonces, en el curso concreto, en el salón concreto, en el tema concreto. Otro tema, aprovechando de los datos, es que los datos nos sirven en el tema de educación para muchos otros temas. No solo para medición de en qué vamos y cómo vamos, sino también claramente en proyectos de plataforma de inteligencia artificial para hacer match entre el tema de educación y el tema de empleo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Ágata hicimos una plataforma de match del empleo en Bogotá. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene esa plataforma que se llama Bogotá Trabaja, que lo que hace es, con un algoritmo de inteligencia artificial, especialmente con una técnica de machine learning, lo que hizo fue decir, si usted mete la hoja de vida acá, en esta plataforma, nosotros la analizamos, la cruzamos con la necesidad específica de la empresa, que está también en la plataforma, y con un porcentaje de precisión ya cada vez más alto, porque es machine learning, entonces una curva de aprendizaje, ya vamos en más del 80%, pues el match es mucho más claro y directo. Eso es usar data para ese match. Y también en la Secretaría de Educación estamos haciendo un módulo de orientación profesional y vocacional. Entonces, eso es muy importante y de educación también. Y con inteligencia artificial generativa. Entonces, en un futuro muy cercano, van a encontrar una posibilidad de, con una plataforma de WhatsApp, ustedes van a encontrar la posibilidad, el estudiante, de saber cómo voy en orientación educativa o en orientación vocacional o profesional. Entonces, eso es un gran insumo para yo, cuando estoy saliendo de la universidad o del colegio hacia el lado, pues ya sea de trabajo o hacia una universidad, saber hacia dónde debería irme con mis capacidades. Entonces, eso es usar datos también para mejorar el tema del match. Pero hay muchos más temas, pero lo importante aquí es que la inteligencia artificial ayuda a tomar mejores decisiones, ya sea para el estudiante, ya sea para el profesor, ya sea en un conjunto para los que están liderando la política pública de educación. Y quisiera meter una cucharada un segundito, y es que uno dice, ay, venga, si salió mejor o no, pero lo cierto es que con esta inteligencia artificial, lo que está promoviéndose, y no es solo un tema de tener la data y limpiarla, que está muy importante, sino que hay que capturar huellas. O sea, la gracia de la inteligencia artificial es que uno pueda capturar huellas de aprendizaje que le permiten saber en tiempo real si un estudiante está aprendiendo o no. O sea, antes, acuérdense cómo son las evaluaciones en educación. En 10 años sabremos si lo que hicimos ahora salió bien o no. Ahora yo puedo saber en tiempo real si lo que yo estoy haciendo está funcionando. Y por eso estamos hablando, y hablando de los profesores, ya no necesitamos de pronto el profesor que hace lo que conoce ahora, pero hay una idea detrás, un término que a mí me encanta que se llama ingeniería del aprendizaje. Entonces van a haber un montón de roles en el back de gente que está pensando cuáles son esas relaciones, interacciones que tiene un alumno sobre una plataforma, cómo está enganchado, qué está funcionando, y eso va a transformar la manera como yo diseño y la manera también como le doy feedback a un profesor para que pueda mejorar su trabajo en la vida cotidiana. Bueno, ya estamos terminando y se le va alargando y no los he querido cortar porque me parece que son muy interesantes todos los apuntes. Quiero, para cerrar con un tema que quiero dejar en el aire, porque nos va a tocar dejarlo en el aire porque les voy a dar un tiempo muy corto de intervención, casi que en un minutico cada uno, su mirada al tema ético, ¿no?
que ese es uno de los grandes temas que tenemos con inteligencia artificial en Colombia, que lo han tenido muchos otros países, que en otros países ya se ha legislado. ¿Cómo es que vamos a controlar el tema ético de la inteligencia artificial? Entonces me gustaría, como a manera de cierre, la mirada de cada uno de ustedes. Si quiere, empecemos por acá, Alejandro, y vamos dando la vuelta para empezar al revés. Listo. Pues el tema ético, especialmente en educación, para mí el principal tema es: uno debe ser ético en el sentido de saber decir cuándo uno usa la inteligencia artificial y cuándo no. Un estudiante es ético en inteligencia artificial cuando dice que usó inteligencia artificial. Okay. Porque eso es uno de los grandes temas que está pasando. El miedo a decir que uno usó la inteligencia artificial. Claro. Entonces, eso es un tema ético en general. Pues Y que no deberían temer decirlo. Porque, que no deberían, claro. para nada. Claro. Pero es un tema también que hay que educar al que está calificando. Sí. Porque entonces el miedo radica en eso. Claro. ¿Sí? Lo otro, que es un tema ya más amplio de regulación y ética, hay muchos temas que están en discusión a nivel global sobre temas de regulación y de ética en inteligencia artificial. Pero para mí el que más me inquieta es, a nivel regulatorio, es los deepfakes. O sea, es para los que no saben cómo funciona, es el tema de yo estoy haciendo un sistema de inteligencia artificial que me permite igualar la voz de Claudia, por ejemplo, para mandar un mensaje como Claudia, como si fuera Claudia. Pero ya no es un tema de voz, sino también es un tema de video y voz. Claro. Entonces, están haciendo pues fraudes electrónicos. Es un tema de derecho de imagen también, ¿no? De todo, de todo. Y también de fraudes, porque se están haciendo pasar por una persona. Claro. Y eso sí, a nivel de regulación, es importantísimo. Importantísimo. Juli. Bueno, creo que hay varias cosas. Uno, tenemos sí o sí que empezar a generar programas públicos que nos lleven a políticas públicas. Hablamos de que en Latinoamérica hay alrededor de más o menos 3 países que tienen políticas públicas de IA. Entonces, para poder hablar de ética también tenemos que manifestar, hacer un manifiesto, establecer valores de lo que entendemos por ella y lo que queremos con ella para poder focalizarla. Entonces, creo que eso es uno de los aspectos centrales. Lo segundo es que tampoco podemos hablar de la aceleración y el uso en un país donde tenemos desigualdades y brechas también digitales tan fuertes. Sé que eso no parecería ético, pero sí tal vez lo puede hacer, porque las compañías tecnológicas, los centros educativos y demás, nos vamos por posicionar también unas estrategias, pero si no hay los accesos, entonces eso también se vuelve un asunto complejo. Pues como a tejer en términos de. Finalmente, creería que hay también que tejer un tema de cambio paradigmático que nos ayude a establecer unos valores sustanciales frente al uso y apropiación de inteligencia artificial. Tenemos sociedades altamente beligerantes que con el uso de inteligencia artificial podrían exponenciar esa clase de valores y ponerlos en la educación. No voy a mencionar países concretos, pero hoy hay países que enseñan a sus estudiantes el manejo de drones para la guerra y con el uso de inteligencia artificial eso podría ser una cosa muy compleja. Entonces es como nos identificamos como una sociedad con qué valores, que nos interesa la paz, que nos interesa la mediación, que nos interesa el medio ambiente. Y frente a esas consideraciones, establecer los marcos de acción para esos usos. Porque si no, también la inteligencia artificial se va a enmarcar en los valores que esa sociedad tiene y conforme a eso también se van a dar los usos. Entonces, de ese lado. Y finalmente, creo que el trabajo de inteligencia artificial es un trabajo de el estudiante, la escuela, el maestro, la familia, la comunidad. Creo que tiene que llegar a trascender a los padres y madres como también escenario abierto educativo, que también termine incidiendo en la escuela y que también termine incidiendo en el aprendizaje. Sí, muy bien. Y terminamos contigo, Claudia. No, pues a mí me parece muy bien todo el tema de valores, me parece que tenemos que también reconocer que nosotros no somos líderes en inteligencia artificial, entonces ponernos a regular de manera apresurada puede ser un error. Creo que nos tenemos que enfocar en la productividad, tenemos una brecha de productividad enorme como país, entonces ahí hay menos conflictos y dejaría sobre la mesa otro tema y es que no todos los algoritmos son iguales, entonces al momento en el que yo estoy empezando a construir estos algoritmos, hombre, si tengo un algoritmo de recomendación
eso necesariamente no va a afectar la vida de una persona, la puede ayudar a tomar mejores decisiones, eso funciona bien. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo un algoritmo de reconocimiento de imágenes, eso es muy peligroso, o sea, porque permite decir, este alumno, vamos a poner el ejemplo, está aburrido y este está alegre, hombre, pero de pronto si es japonés, lo que nosotros interpretamos por aburrido, en él es alegría. Entonces, esos algoritmos son muy peligrosos, todos los que emitan juicios. Sí. Y el último punto que dejaría en la mesa es que estamos en un mundo hipervigilado. Entonces, sí hay que decir, estoy usando inteligencia artificial y hay que darle a las personas la oportunidad de que decidan si quieren hacer uso de esas herramientas o no. Bueno, muchas gracias a ustedes. Creo que dejamos muchos temas sobre la mesa. Este es solo el comienzo de una conversación que tiene mucho para conversar. Entonces, muchas gracias a nuestros invitados y a todos ustedes por acompañarnos en este encuentro tan interesante. Este es el futuro de la educación en Colombia.